el 2026. ¿Cómo está, Germán? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Germán, buenos días. Hola, Catalina, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Oye, partamos justamente por el crecimiento, la situación y el contexto más bien global, el escenario global, que mejora, pero con un 2026 que no sé si logra justamente mostrar un repunte como muchos esperaban. Claro, o sea, en el ámbito internacional el 2025 terminó mejor de lo esperado. Ujú. Principalmente, bueno, todos podemos recordar cómo en abril se pensaba que la guerra comercial iba a tener efectos muy negativos sobre el crecimiento mundial, sobre la inflación en Estados Unidos, y los escenarios más negativos no se dieron. El mundo va a terminar creciendo algo sobre 3% este año. La inflación tampoco subió tanto como se temía en Estados Unidos y eso ha permitido que las tasas de interés sigan bajando en ese país. Y eso configura un escenario de condiciones financieras positivas para economías emergentes como Chile y, por otro lado, precios de commodities, como ustedes han hablado ya en reiteradas ocasiones, digamos que la combinación de precio del cobre, precio del petróleo y lo que entendemos como términos de intercambio para la economía chilena son también muy positivos. Así es que desde el ámbito internacional, el 2025 cierra bastante bien, mejor de lo esperado. El 2026 se ve en el escenario base bastante bien también, pero hay riesgo. Y yo creo que el foco hoy día de los mercados, de los analistas internacionales, está sobre todo puesto en los riesgos de cara al próximo año, donde la posibilidad de un ajuste de las acciones tecnológicas es la principal amenaza, pero no es la única. Algunos piensan, por ejemplo, que los efectos sobre el comercio de la guerra comercial, del aumento de aranceles, se van a ver con más claridad el próximo año. Las proyecciones de la OMC apuntan a una corrección importante en el comercio mundial el 2026. Y también hay un riesgo que ha ido ganando fuerza, que es el riesgo que instituciones internacionales han llamado el riesgo institucional, en respecto principalmente del cambio del presidente de la FED que va a ocurrir en mayo y cómo la política va a influir en esa nominación y cómo eso puede además configurar la evolución de las tasas de interés, de la inflación y de las expectativas de los agentes durante el próximo año. Así que yo creo que es junto con la evolución de las acciones tecnológicas, el cambio del presidente de la Fed y cómo eso impacte a los mercados financieros van a ser temas importantes a inicios del próximo año. Germán, el mercado espera al menos 2 recortes adicionales de la FED en 2026. Déjame preguntarte qué impacto concreto podría tener eso sobre Chile en términos de crecimiento, tipo de cambio y también la inversión, que es algo clave y algo que esperan mucho para el próximo año sobre todo. Claro. A ver, bueno, efectivamente hay una relación, ¿cierto?, entre la política monetaria en Estados Unidos y la política monetaria en Chile, pero no estamos amarrados a lo que haga Estados Unidos. Yo diría que lo primero es que en la medida que se concreten esos 2 recortes de tasas por parte de la Fed, vamos a seguir teniendo buenas condiciones financieras en el mundo, que es algo positivo también para economías pequeñas e integradas como es la economía chilena. Acá solo una mención: cuando uno piensa en los riesgos de corrección o ajuste en las acciones tecnológicas, lo que hemos visto históricamente es que en la medida que las condiciones financieras en Estados Unidos son positivas, es decir, la Fed está bajando tasas de interés como es en este ciclo y como se espera que siga ocurriendo en los próximos meses, es menos probable que veamos una corrección significativa en las acciones tecnológicas. Entonces yo diría que el riesgo más bien está en escenarios en que la Fed cambia el signo de la política monetaria, es decir, empieza a pensar en subir tasas de interés. Mientras eso no ocurra, los riesgos de una corrección en la bolsa de Estados Unidos son menos importantes. Y sobre Chile, yo creo que tengo la impresión de que los espacios para los recortes de tasa de política monetaria son hoy día bastante reducidos. La tasa está, como sabemos, en 4,5, ¿cierto? La economía está creciendo en torno a su potencial, pero en la medida que las perspectivas para el 2026 mejoren, como está ocurriendo, ¿verdad? Hay mejores expectativas de los consumidores, de los empresarios, las proyecciones para el próximo año están comenzando a corregirse al alza. En ese escenario, ¿verdad?, en que el crecimiento está más bien en la parte alta del rango de 2 a 3% que proyecta el Banco Central, o incluso podría estar sobre eso en algunos escenarios, la verdad es que el costo o la parte menos buena de eso es que las tasas tienen poco espacio para seguir bajando en Chile, independiente, diría yo, de lo que haga la Fed. Germán, a propósito de lo mismo, ayer estuvimos hablando con Alejandro Fernández de Géminis Consultores y él nos decía, bueno, que no estaba de acuerdo, digamos, ni en sintonía con el recorte de tasas reciente del Banco Central y que él veía incluso la posibilidad de que
tuviese que subir si es que volvíamos a tener inflación a fines del 2026? Bueno, eso es parte, ¿verdad?, de la conducción normal de la política monetaria. A mí me parece que el último recorte para llevar la tasa a 4,5 es compatible con una inflación que en los últimos meses evolucionó de forma más positiva de lo esperado y que seguramente a inicios del próximo año, es decir, a la vuelta de la esquina, va a estar en la meta y por lo tanto la tasa de política monetaria tenía que entrar en el rango de valores neutrales. Yo pienso que en el escenario base del IPOM del Banco Central, la tasa podría caer incluso una vez más hasta 4,25. Pero efectivamente, si las condiciones cambian, es decir, si se dan los escenarios más optimistas de cara al 2026, esto es que la economía crezca más cerca de 3 o incluso sobre 3%, con una demanda interna más dinámica, yo creo que se ha ido generando en las últimas semanas masa crítica de analistas que apoyan esa visión. Yo diría que lo primero es lo que dije hace un rato, que es que el Banco Central no puede seguir bajando y eventualmente tendrá que evaluar alzas de la tasa, pero yo creo que falta mucho todavía para eso. Yo creo que el primer escenario es que cambie la dirección en el sentido de que no hay espacio para nuevos recortes si es que la economía evoluciona bien, esto es con un crecimiento más robusto. Pensemos que acá hay una cuestión entre cómo se hacen los informes de política monetaria y lo que ve el mercado. Claro. Los informes de política monetaria usan la información disponible, ¿cierto?, en el momento y no especulan respecto, por ejemplo, de cómo lo va a hacer el próximo gobierno. Y eso a mí me parece que está bien. Pero pienso que cuando hay cambio de gobierno, como está ocurriendo ahora, existe un espacio para divergencias entre lo que hace correctamente el Banco Central y lo que espera el mercado. Y el mercado está empujando, ¿verdad?, en base a los datos, en base a las expectativas que estamos viendo, a escenarios distintos a lo que planteó el informe de política monetaria, porque se espera, ¿verdad?, que haya una recuperación mayor del crecimiento, que se destraben proyectos de inversión, y eso podría hacer que la economía sea más dinámica de lo que previó el Banco Central en el último IPOM, con consecuencias en la política monetaria. Conversamos con Germán González, socio de Baltic Consulting, a esta hora aquí en el Más que Números. Déjame seguir en este documento que hacen ustedes ahí en Baltic, Germán, a propósito también de la inversión, el apartado que tienen sobre la inversión, a propósito de las perspectivas que hay para el próximo año. En el documento muestran un repunte claro en expectativas y materialización de la inversión. Déjame preguntarte, ¿estamos frente a un cambio de ciclo en ese sentido o todavía es un poquito prematuro para hablar quizás de un boom en materia de inversión? A ver, yo creo que es muy buena señal. O sea, este año la inversión probablemente va a crecer algo más de 6%. Ahora, la parte, digamos, pendiente todavía que hay es que esta inversión se expanda a otros sectores de la economía. Lo que estamos viendo este año es muy concentrado en minería y energía, muy concentrado también en maquinaria y equipo. No es inversión en construcción la que estamos viendo todavía. Pero pensamos, ¿verdad?, que con estos precios del cobre que estamos viendo que son muy positivos, en la medida que estos se mantengan, por supuesto, y también en un ánimo de mejores expectativas, más los cambios que se espera que haga el próximo gobierno a partir de marzo, esto es aceleración de proyectos de inversión, cambios tributarios, condiciones de mayor estabilidad, como planteaba el programa del gobierno, un estatuto de inversión extranjera del estilo DL600 que tuvimos en Chile hasta el año 2016, creo que son condiciones que permitirían pensar que la inversión puede mantenerse creciendo por más de un año, ¿verdad? Yeah. Si uno mira las proyecciones del Banco Central, hay un periodo, un 2025 con la inversión creciendo cerca de 7, después converge a 5 y luego a 4%. Entonces hay una desaceleración y la economía en el escenario base del IPOM converge a crecer al 2% en 2027. Y bueno, yo creo que el gran desafío es que este boom de inversión incipiente que estamos viendo, como digo, muy concentrado en minería y energía, se expanda en el tiempo y se expanda también a otros sectores. Y yo creo que hay condiciones para que ello ocurra. La última vez que tuvimos un ciclo persistente de alta inversión fue junto con el superciclo del cobre a inicios de los 2000. Eso permitió que la economía creciera más de 5% promedio durante esos años, con la inversión creciendo a tasas cercanas al 10%. Yo creo que no es eso lo que estamos proyectando, pero creo que hay condiciones que se han ido acumulando que son muy positivas para ver más de un año, incluso más de 2 años de buen desempeño de la inversión. Oye, Germán, una de las preguntas que ustedes hacen tiene que ver justamente con la valorización de las acciones tecnológicas. ¿Qué tan real es el riesgo de una burbuja, te pregunto, en inteligencia artificial? ¿Y cómo eso nos podría afectar a través del contagio con los mercados financieros, por supuesto?
No, claro. Bueno, efectivamente, si uno mira distintos reportes, ¿verdad? Hoy día existe un escrutinio mucho mayor sobre la valorización de las acciones tecnológicas. Em, Todavía, digamos, no mucha gente se atreve a hablar de burbujas, sobre todo porque todavía existe mucha demanda por los productos, ¿verdad? De estas empresas, mucha demanda por tecnología, porque además los resultados de las empresas han seguido acompañando, ¿verdad? La evolución de la valorización de estas empresas, pero existen hoy día más dudas que hace 1 o 2 años atrás sobre cuánto más pueden seguir subiendo estas acciones, sobre todo además porque han empezado a convertirse en empresas intensivas en capital, por lo tanto necesitan mayor financiamiento. Esto no era así al principio de este ciclo, y en la medida que empiezan a necesitar más financiamiento, empiezan a ser obviamente más dependientes de las condiciones financieras globales. Por eso decía hace un rato que mientras la Fed siga bajando tasas de interés, podemos tener un impulso o una mantención de buenos precios en las acciones relacionadas con inteligencia artificial sobre todo, pero yo creo que hay que estar mucho más atento que lo que estuvimos en los últimos años sobre los riesgos que se empiezan a incubar en algunas empresas. Obviamente no todas no todas son iguales, probablemente las inversiones van a tener que ser mucho más selectivas en este tipo de empresas en los próximos años, y obviamente siempre es recomendable tener una cartera mucho más diversificada, pensando en que gran parte de las ganancias derivadas del aumento de precio de estas acciones podría ya haberse materializado. Te quería preguntar, Germán, a propósito de lo que viene para Chile, ¿hay espacio, bueno, para que con este cambio de gobierno se den efectivamente nuevos impulsos o mejore la expectativa, por ejemplo, en algunos sectores, consumo, que pueda mejorar el escenario para nuestro país? Bueno, yo creo que algo de eso ya lo estamos viendo. La duda, a mi juicio, es cuánto de lo que se está prometiendo en la campaña, en el programa de gobierno, se va a poder materializar a partir de marzo. Hay un Congreso que está dividido, ¿cierto? Hay proyectos de ley que tienen que pasar por el Congreso para que se cumpla el programa de gobierno del candidato electo. Pero cuando uno mira las expectativas en distintos indicadores, en distintas encuestas, hay un ánimo muy positivo. También cuando uno conversa con las empresas, eso también se percibe. Porque, como decía, el escenario internacional, más allá de los riesgos geopolíticos, la guerra comercial y todo, está relativamente favorable para una economía como la chilena, y porque internamente, digamos, hay buenas expectativas de lo que puede hacer el próximo gobierno en términos de destrabar inversión, acelerar el crecimiento económico, crear empleo, ¿cierto? Hoy día vimos el dato de desempleo en 8,4%, sí. Sigue siendo extraordinariamente alto, algo que no nos debiéramos conformar, ¿verdad?, con esas tasas de desempleo que son muy superiores a los que teníamos pre-pandemia en Chile. Y por lo tanto, yo creo que hay un ánimo que es positivo, que no veíamos en Chile hace 7 u 8 años. Esto, yo siempre lo digo, coincide con el cambio de gobierno de Bachelet 2 a Piñera 2. Hubo un periodo de mejora de expectativas muy similar al que estamos viendo hoy día, y parte de la consecuencia de eso fue que en 2018 la economía creció 4%. Fue un periodo corto de impulso, de buenas expectativas, de impulso económico, y por eso pienso que hoy día el desafío no solo es que el 2026 a la economía le vaya bien, sino tratar de sostener esas cifras por más de un año, ojalá. Germán, déjame preguntarte por el acuerdo SQM-Codelco, la aparición ahora de Novandino. Tú has escrito harto al respecto, hemos hablado en otras ocasiones también de tu mirada respecto a este proyecto. ¿Qué lecciones deja este caso, esta alianza para la política del litio aquí en nuestro país? Bueno, varias cosas. Primero, siempre es importante recordar cuál fue el origen, de dónde partimos. Cuando se parte con la estrategia del litio, la idea original era tener una empresa nacional del litio, ¿se acuerdan? Una empresa 100% pública. Después hubo gente que decía, bueno, lo que hay que hacer es licitar el litio. Lo que se terminó fue con una alianza público-privada, ¿cierto? Que yo creo que es una señal, a mi juicio, positiva. Yo siempre, cuando escribí sobre este tema, escribí sobre que me interesaba que esto fuera un tema muy transparente. La Contraloría también lo señaló
es bueno que estén todos los números sobre la mesa, que la opinión pública, los analistas, los académicos puedan hacer un escrutinio de esto, las autoridades, las autoridades regulatorias también. Pienso que como solución intermedia, ¿verdad?, entre lo que algunos pedían, que era que hubiera una empresa nacional del litio, y lo que pedían otros, que hubiera una licitación pública y abierta, pienso que se llega a una buena solución finalmente, en que se logra mantener la continuidad productiva del Salar de Atacama, que es algo también deseable, y que se genera una empresa muy fuerte a nivel internacional que apunta a recuperar el liderazgo de Chile en la producción de litio. Ayer veía, ¿verdad?, algunas declaraciones que la empresa va a buscar aumentar la producción de litio, y yo creo que eso en un país como el nuestro, ¿verdad?, es muy positivo en materia de inversión, desarrollo tecnológico, creación de empleo, y también en materia de ingresos fiscales, ¿cierto? Tanto por el cobre como por el litio. Acá una mención muy breve, no sé si lo han visto, lo han discutido, pero en el segundo semestre de este año el precio del litio ha subido 60%, y eso, sumado a los mayores precios del cobre, también configura un panorama fiscal de cara al 2026 bastante positivo, bastante alentador, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que este acuerdo, ¿verdad?, en la medida que funcione, que se concrete en los próximos pasos, también es una buena señal de lo que puede ser Codelco, y Codelco ya está avanzando en esas líneas con alianzas público-privadas, porque sabemos que los espacios fiscales son muy reducidos, por lo tanto las empresas públicas con apoyo del sector privado pueden tener resultados muy alentadores. Muy bien, Germán González, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros con este informe que recoge mucha información súper valioso, preparado por Valtin Consulting, con la mirada hacia el 2026 de nuestro país. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Germán. Muy bien. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Chao, chao.